Bienvenidos a un nuevo capítulo de Derecho Ficción. En esta ocasión vamos a hablar de protección de datos de carácter personal en el universo de Los Simpson. Os prestaré toda mi atención. Yo sí quiero oír esas sugerencias. Gracias, March. Comencemos pues por el principio. ¿Qué se entiende por un dato personal? Técnicamente hablando, se trataría de cualquier información sobre una persona física identificada o que se pueda llegar a identificar. En este sentido, es importante destacar que hablamos de datos personales únicamente en relación a personas físicas, no a personas jurídicas, como pueda ser una empresa. Dicho esto, serían datos personales tu nombre y apellidos, tu rostro o imagen cuando te hacen una fotografía, tu pasaporte, DNI o número de identificación nacional, la dirección IP de tu ordenador o dispositivo, o incluso el correo electrónico en la gran mayoría de casos. Ahora bien, hay datos que por sí mismos no son personales. Por ejemplo, el número de teléfono, la matrícula de un coche o un vehículo, aunque sea el halcón milenario, o los identificadores asignados por una página web. Sin embargo, cuando a ese dato le asignas o asocias otra información que permita identificar a la persona, por ejemplo, vincular un número de teléfono a un nombre y apellidos, entonces ese dato, en principio aislado, también se convierte en dato personal. Yo me llamo Ralph. Gracias por la asociación de datos, Ralph. De esta forma, incluso la silueta de una persona podría ser considerada un dato personal con la correspondiente asociación de información, aunque ese sería un caso francamente extraño. Seymour, dime qué hora es. ¡Ahora! 7 de la tarde del viernes, madre. Hora de nuestra silueta semanal. Bueno, quizá no tanto. Volviendo a la materia, y para acabar esta introducción, debemos señalar que al identificar qué es o no un dato personal, también debemos hacer mención de los llamados datos sensibles o especiales. Es decir, aquellos datos personales que dan a conocer el origen racial, las opiniones políticas, A mí no me mires, nena. Yo voté a codos. las convicciones religiosas o la afiliación sindical de un amigo, familiar o compañero de trabajo. Está bien, Homer. Le concedo el seguro dental con una condición. Que usted dimita como presidente del sindicato. Sin olvidar los datos genéticos, Es debido al ADN. Hola, soy Troy McClure. los datos biométricos, si identifican claramente a alguien, como la voz, la huella o el iris del ojo, entre otros, los relativos a la salud o los que hacen referencia a la vida u orientación sexual de una persona. Así las cosas, ¿por qué nos debería importar la protección de datos y su normativa? ¿Alguien tiene alguna idea? Está en juego la intimidad de la gente. Bravo, voy a comer mayonesa. Gracias de nuevo, March. Lo que no debemos olvidar es que la protección de datos de una persona es un derecho fundamental. Y si bien no hay derecho absoluto, sí es cierto que la globalización del mundo y la velocidad a la que avanza la tecnología están haciendo que el uso e intercambio de información personal sea mayor que nunca. Por tanto, es también más importante que nunca prestar atención a la protección de datos. ¿Suena razonable? Sí. Perfecto. Ahora que ya sabemos qué es o puede ser un dato personal, ¿qué debemos tener en cuenta cuando compartimos nuestra información personal con una empresa, una asociación o la administración pública? La normativa dice que quien recopila tu información personal tiene una serie de obligaciones. Calla, si no te oigo, no es ilegal. Vamos pues a ver esas obligaciones a través de situaciones ocurridas en algún capítulo de Los Simpson. A ver, dejad que piense un minuto. Ya sé.
Lo primero que debemos tener en cuenta cuando alguien recoge nuestra información personal es que ese proceso debe ser muy transparente y dejar claro para qué se van a usar. Por ejemplo, cuando en el colegio se instala una empresa juguetera para analizar a escondidas los gustos e intereses de los niños y lanzar así un juguete ideal para la campaña navideña, el robot Fanzo, hay un tratamiento de datos muy poco legítimo, nada transparente y con una finalidad no delimitada. Si no tienes un Fanzo, no eres nada. Otra obligación es la relativa a la llamada minimización de datos, que significa que únicamente se recopilan los datos útiles y necesarios para el objetivo indicado, pero nada más. Algo que de nuevo se incumple en el colegio de Bart y Lisa, viendo la información que contienen sus expedientes cuando llegan nuevos alumnos. Bien, de todas formas, veamos qué dice tu expediente, ¿de acuerdo? ¿Ningún castigo? Buen promedio de asistencia. Oh, veo que en segundo ya superaste tu problema de incontinencia. ¿Lo han puesto ahí? No sufras, esto se olvida. De igual forma, quien recoge información personal también debe garantizar su seguridad e indicarnos durante cuánto tiempo va a quedarse los datos personales. Y aunque parezca mentira, nuevamente el colegio dirigido por Skinner es un referente en este caso, aunque para mal. Sus expedientes indestructibles son dignos del mejor periodo de conservación. Además, quien nos pida datos personales debe informarnos antes de recogerlos de cosas como quién los recopila, para qué los va a usar, cuál es su base legal o qué derechos tienes como usuario. Eso, por ejemplo, debería ocurrir cuando Homer va a contratar un seguro de vida tras sufrir 3 infartos. Finalmente, es importante que una empresa que trata datos personales pueda demostrar que cumple con los requerimientos de la normativa. Es el llamado principio de responsabilidad proactiva del Reglamento General de Protección de Datos. Voy a mecanografiar con mi máquina de escribir invisible. ¿Alguien lo conoce? Ese mismo. Pues bien, ahora que ya sabemos las principales obligaciones de quien gestiona datos personales, el llamado responsable del tratamiento, veamos las diferentes formas para tratarlos. Es decir, hay 6 formas legalmente correctas para que un responsable use tus datos personales. Las veremos con varios ejemplos. La primera sería cuando Homer le dice expresamente a Scully que entiende las implicaciones de las preguntas que le van a realizar. ¿Lo ha entendido? Sí. En ese caso, está consintiendo un tratamiento de datos, explosión incluida. En este sentido, decir que ya no es válido el llamado consentimiento tácito o cuando se supone que aceptas algo por el simple hecho de no decir ni hacer nada. Por ejemplo, cuando Homer dice que se comerá la tarta de Marge si mientras va dando mordiscos al aire la tarta no se mueve. Ahora verás. La segunda forma sería cuando Homer firma con el diablo Flanders la venta de su alma a cambio de una rosquilla. En ese caso podríamos decir que hay un tratamiento de datos personales con base contractual, aunque no sea el más común de los contratos. La tercera sería cuando el gobierno crea una lista de personas que deben ser salvadas y los recoge para llevarlos en cohete fuera del planeta. En ese caso, estaríamos hablando de un interés público para gestionar datos personales de los ciudadanos. La cuarta fórmula sería cuando Homer sufre un ataque al corazón en el trabajo tras gritarle al señor Barnes por su pobre rendimiento. En ese supuesto existiría un interés vital para tratar su información personal a efectos de poder asistirle y, por ejemplo, consultar su historial clínico. La quinta opción se daría cuando Bart roba el videojuego de moda Bonestorm y lo atrapa el guardia de seguridad gracias al sistema de videovigilancia del supermercado. Ahí estaríamos ante un interés legítimo del local para tratar un dato como la imagen de Bart, ya que en ese caso el supermercado quiere poder identificar a quien, por ejemplo, causa un daño. Finalmente, la sexta forma sería cuando Homer es detenido por la Hacienda de Estados Unidos por no estar al día en materia de impuestos. En ese supuesto hablaríamos de un tratamiento de datos por parte del gobierno para el cumplimiento de una obligación legal, como es facilitar información de carácter tributario. Vivir ahorrativamente resulta más gratificante que robar, Homer. No te falta razón, Flanders. No te sobra razón. Llegados aquí, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Juego con mi melocotonero? Genial. Sigamos jugando pues, como iba diciendo. Pero es que nadie va a pensar
pensar en los niños. Ah, cierto, no nos olvidemos de los niños. Un menor de edad debe tener al menos 16 años de acuerdo con el Reglamento General de Protección de Datos para poder consentir el tratamiento de sus datos personales. Si tiene menos de esa edad, necesitaría del consentimiento de sus padres o representantes legales. En todo caso, próximamente ese requisito será rebajado a los 14 años de edad en España con la nueva normativa en la materia. En esta casa obedecemos las leyes de la termodinámica. De acuerdo, tendremos también en cuenta esas leyes. En cualquier caso, y antes de seguir, demos un breve salto a otro universo de ficción para ver allí también una cuestión relativa a la protección de datos. Es nuestro llamado universo random. En esta ocasión viajamos hasta Futurama. En uno de los capítulos de la 6ª temporada de Futurama podemos ver una de las tecnologías más invasivas a nivel de privacidad con la que nos podríamos encontrar. Se trata de un dispositivo que el usuario lleva integrado en su propio cuerpo, concretamente su ojo y su oído, y que graba, registra y comparte todo lo que el usuario hace en cada momento. Es el llamado iPhone del año 3000. ¡Váyase y coja mi dinero! De existir un dispositivo así, no solo trataría datos personales comunes como el nombre, imagen, teléfono o domicilio del usuario, sino también casi todas las categorías de datos sensibles como su voz, iris, sus condiciones de salud, gustos, intereses, ideologías y mucho más. ¿Desde cuándo Internet sirve para violar nuestra intimidad? Desde el 6 de agosto del 91. Estaríamos en ese caso ante un tratamiento de datos personales especiales que necesitaría de usos muy concretos y el consentimiento explícito del usuario. Eso siempre y cuando el derecho de un Estado o de la Unión Europea no estableciera que el consentimiento de una persona fuera insuficiente para ese tipo de tratamiento. Dicho esto, vamos de vuelta a nuestro universo. Esperemos que todo siga en orden. Puede pasar. Para ir ya acabando, debemos indicar que cuando se tratan nuestros datos personales, disponemos de unos derechos sobre esa información. Son, por ejemplo, el derecho a saber qué información tienen sobre mí, el derecho a corregir un dato o incluso a eliminarlo. En cualquier caso, revisaremos este asunto algo más adelante en un capítulo especial sobre la materia. Por último, no podemos dejar de mencionar, desde la perspectiva de la protección de datos, el capítulo en el que Bart descubre que la Liga de Béisbol tiene un satélite espía que registra todos los movimientos e intereses de sus seguidores. Bart tenía razón. Nos espiamos las 24 horas, más o menos. ¿Pero por qué, señor Maguire? ¿Quieres saber la aterradora verdad? ¿O prefieren verme batear un ratillo? ¡Batear! ¡Batear! Una situación como la mencionada puede recordar a noticias recientes sobre prácticas similares en otras competiciones deportivas. En este caso nos encontramos con al menos 5 particularidades legales. En primer lugar, la gran escala del tratamiento que debía afectar a millones de personas. En segundo lugar, lo muy poco transparente que el mismo era, ya que nadie conocía que ese satélite estaba recogiendo datos. 1, 2, piensa en el mañana. 1, 2, piensa que voy a ir. En tercer lugar, que no sabemos para qué se recogían y usaban esos datos. En cuarto lugar, que no sabemos el tipo de datos que se llegaban a recoger. ¿Los había también sensibles? Y en quinto lugar, la dudosa base legal para tratar esa información. ¿Lo habían consentido los usuarios? Sea como sea, el bate de béisbol que le regalan a Bart parece de calidad y una buena compensación, ¿verdad? ¿Y Mark Maguire te regaló un bate autografiado? ¿Por qué será el cero de cristal? ¿Qué importa? Ese hombre sí que sabe. Y hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y nos vemos en el siguiente. De hecho, en el próximo capítulo hablaremos de...